Derecho Penal de esta facultad. Conmigo, bueno, preséntate también. Y yo soy Amelia Ozores, soy la directora de Recursos Humanos de una empresa que se llama Chemours España. Soy responsable de España, de Suiza, del Reino Unido y de Rusia. Bien. Bueno, el objeto de esta masterclass que vamos a analizar en este día es en concreto cómo gestionar el tema de la igualdad, la diversidad y un poco el derecho de los derechos de los trabajadores dentro del ámbito de la empresa, que a día de hoy tiene mucha relevancia, no solo por el tema de la igualdad, sino también por el modo en el cual se pueda trabajar, como luego nos comentará Amelia, dentro de la empresa, puesto que una empresa que respete, que fomente, que potencie, que los trabajadores tengan el máximo nivel de derechos, pues obviamente es un ambiente más favorable para lo que es el trabajo. Entonces, el primero de las cuestiones que hemos de analizar en este punto es cómo protegemos los derechos de los trabajadores dentro del ordenamiento jurídico español. Aquí nos encontramos, en primer lugar, con que la protección de los derechos laborales tiene claramente un componente privado, en el sentido en que se trata de una relación entre un empleador o una empleadora y un trabajador o una trabajadora que pactan libremente prestar sus servicios a cambio, lógicamente, de una determinada retribución. Entonces, la primera normativa que está llamada a proteger a los trabajadores y las trabajadoras es precisamente el derecho del trabajo o derecho laboral. Derecho que se estudia en el cuarto de grado en Derecho y quinto del doble grado en Derecho y Administración de Empresas. Pero, ¿qué sucede? Que esta protección en ocasiones no es suficiente porque hay verdaderos abusos dentro de las empresas y es preciso llevar a cabo una protección más intensa. Por ejemplo, cuando se trata de imponer condiciones laborales que sean abusivas, de modo que, por ejemplo, se imponga un salario inferior al mínimo profesional, una jornada laboral excesiva, o, por ejemplo, que se lleven a cabo discriminaciones dentro del entorno, sobre todo basadas en el género, en el sexo, es decir, por ejemplo, fomentando discriminaciones. Entonces, en este punto, aquí es donde entra ya el derecho penal también para proteger los derechos de toda persona. ¿Por qué? Porque dentro de la Constitución tenemos el derecho al trabajo y es un derecho al trabajo en unas condiciones dignas, pero que hemos de garantizar que todo el mundo tenga un mínimo de derechos. Es decir, que no sea un trabajo esclavizado. De manera que, en este punto, el derecho penal protege este mínimo de derechos indisponible que tiene toda persona y que es lo que se protege con los delitos contra los derechos de los trabajadores. Es decir, estos conjuntos de derechos mínimos, como pueda ser ese salario mínimo, esa jornada laboral necesaria, la conciliación también vida laboral y familiar, y también pues un poco lo que es el tema relacionado a la igualdad, como vamos a ver ahora. Por tanto, en este punto, el Código Penal en el año 95, en los artículos 311 y siguientes, recoge estos delitos. De modo que el bien jurídico que protegemos aquí son esos derechos, pero tenemos que tener siempre presente que aquí nos encontramos con una necesidad de conocer la normativa laboral que me va a servir para ver esos derechos. Normativa laboral que, como veremos, no solo son las leyes, el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, sino también los convenios laborales. Bien, por tanto, este es el bien jurídico protegido y es lo que vamos a analizar al día de hoy. Bueno, por mi parte, yo os puedo dar la perspectiva de lo que se hace hoy en día en el mundo de la empresa. La empresa en la que yo trabajo, Chemours España, es una empresa que se dedica, es una empresa que quizá no suene como empresa porque nosotros somos una escisión de DuPont, que seguramente que lo conocéis, estamos como compañía independiente desde 2015, nos dedicamos a la industria química también.
fabricamos cosas, pues, por ejemplo, como en 4 segmentos de negocio. Fabricamos cosas como, por ejemplo, los refrigerantes, todos los refrigerantes que hay en los vehículos, en la automoción, pero también los que se utilizan para transportar las vacunas COVID. Fabricamos polímeros que se utilizan para productos que blanquean vuestras hojas de papel, la pintura de las paredes, estas cosas, y materiales de rendimiento avanzado, que son con los que se hace, por ejemplo, el cableado de los teléfonos móviles o cualquier producto derivado del teflón, que quizás sí que os suene más. Y también tenemos presencia en el mercado de la cosmética, de bases de cosméticos, y en el ácido glicólico, la base de ácido con el que nos limpiamos últimamente todas las manos, pues también lo fabricamos nosotros. Sin embargo, aquí en Asturias, bueno, pues tenemos presencia, somos una empresa que empezó con 45 personas, cuando en 2015 nos separamos de DuPont. A día de hoy somos 156. Damos servicio globalmente a todo el mundo, a países en todo el mundo, y somos cerca de 7.000 empleados de manera global. En Asturias tenemos diferentes departamentos. Tenemos un departamento de recursos humanos, tenemos un departamento de finanzas, de compras, de logística, de IT, de comunicaciones, y tenemos también un departamento de legal, que es quizá el que podemos vincular o pueda vincular con el tema del que vamos a hablar hoy y que me gustaría, pues, compartir con vosotros la perspectiva de cómo vemos nosotros en una empresa real este aspecto. Yo creo que el tema de la diversidad y de la inclusión y del respeto a la diversidad es algo que existe la percepción de que en las empresas españolas esto es algo que preocupa, pero no ocupa. Se tiene como un leitmotiv, pero no se dedican quizá los suficientes recursos o los suficientes medios o los suficientes programas como para que esto sea, pues para que se considere una realidad. Sin embargo, la parte positiva es que cada vez más empresas estamos considerando que los beneficios no son solamente los económicos y queremos ir un poco más allá. Es decir, la diversidad aporta valor. La diversidad, y bueno, es muy lento, el avance es muy lento, pero estamos dando pasos cada día más allá. Todas las compañías generalmente estamos intentando trabajar en 3 aspectos de la diversidad de género, la edad y la discapacidad. La discapacidad o la diferencia funcional, por así decirlo. Pero afrontar con políticas específicas y con acciones específicas es más complicado. Quizá yendo un poco hacia atrás, me gustaría, bueno, compartir con vosotros, empezar por el principio. Supongo que sabéis cuál es la diferencia entre diversidad y la inclusión. La diversidad y la inclusión son términos que suelen ir de la mano y se pueden confundir o pueden considerarse equivalentes y no lo son. La diversidad podríamos decir que son el conjunto de talentos y de capacidades diferentes que son necesarios para que una empresa funcione y para que represente la sociedad de la que forma parte. Y la inclusión es la capacidad de gestionar y de integrar esas diferencias individuales en un equipo de trabajo de manera efectiva. La vicepresidenta de Inclusión y de Estrategia de Netflix lo describía de una forma más gráfica. Diversidad es que te inviten a una fiesta. Inclusión es que te saquen a bailar. Es decir, no es lo mismo estar que estar a gusto. No es lo mismo formar parte de una empresa que sentirte parte de una empresa. Y ese es el paso que hay que caminar. Es el modo en que consigamos empresas realmente inclusivas, que es la forma en la que intentamos operar, en la que intentamos trabajar. No somos los únicos, es decir, que Moores está ahí. Os voy a contar un poco a grandes líneas lo que nosotros creemos que estamos haciendo en ese sentido, pero hay muchas otras empresas que hoy día están apostando por la inclusión, que es el punto en el que queremos estar. ¿Por qué queremos ser una empresa inclusiva? Pues porque tiene muchos beneficios. Los beneficios no se miden solo, como digo, en resultados económicos, que es lo primero que se ve, es lo primero que salta a la vista, pero hay también otras cosas y hay muchos factores que tenemos que tener en consideración cuando medimos qué es una empresa eficiente, qué es una empresa en la que las personas quieren estar. Desde recursos humanos nos interesa atraer el talento, pero una vez atraído el talento, una vez formado, una vez que tengamos a la persona ahí, lo que queremos es que se quede con nosotros. No queremos que la gente esté de paso, pretendemos que sea una empresa en la que la gente quiere estar. Y bueno, lo que sí sabemos es que la gente se va no por salario normalmente, no se va por mejores condiciones. Las personas que se van de una empresa se van porque no se sienten a gusto con la cultura de trabajo, no se sienten identificados con sus valores. Normalmente eso se traduce en que no están a gusto en sus equipos o que tienen problemas con sus supervisores directos, que es quizá una de las claves de esta cuestión y en lo que hay que incidir para conseguir la inclusión. Nosotros aquí en Chemours somos, como digo, un poco más de 150 personas
Y tenemos en este momento 16 nacionalidades diferentes, para daros una idea del tipo de diversidad que tenemos en este momento y que manejamos. Muchas de las personas que trabajan con nosotros ni siquiera hablan español y se han venido a vivir a Asturias desde países como Taiwán, como Finlandia, como Corea o como el Líbano. Son personas que están intentando organizar su vida aquí y eso necesita muchas cosas, obviamente, pero una de ellas es sentirse parte de un entorno de trabajo en el que estén respetados, que se sientan respetados, valorados y en el que sientan que aportan valor. Nosotros queremos ir y estamos yendo un poco más allá de lo que es estrictamente legal en temas de conciliación, de protección y de igualdad. ¿Por qué? Pues porque no solamente para nuestros empleados españoles, para todos los empleados necesitamos estar seguros de que pueden desarrollar su pleno potencial con la tranquilidad de saber que la empresa ofrece las condiciones óptimas. Si cada empleado de Chemours tuviera que cuestionarse cada decisión, cada comunicación, cada cambio que hacemos, y os aseguro que desde Recursos Humanos estamos en eso, en cambiamos cosas, implementamos cosas, se introducen políticas nuevas. Lo que tenemos que contar es con la garantía de que estamos dentro del margen de la ley y que siempre intentamos ir un poco más allá. Obviamente las cosas se pueden hacer mejor, pero en nuestro caso, en 2020, lanzamos una encuesta de satisfacción a nuestros empleados. Está gestionada por una empresa externa, se llama Great Place to Work, y certifica en base al resultado de las encuestas a los empleados, en preguntas de bienestar, de satisfacción con la empresa, con las condiciones laborales, grado de satisfacción. Nuestros empleados en 2020, el nivel de satisfacción que reflejaron fue un 79%. En cuestiones como la justicia, la equidad, el sentimiento de seguridad en el trabajo, el resultado estaba por encima del 90%. Lo que conseguimos con esto fue certificarnos a nivel nacional. Somos una empresa, como digo, pequeña todavía, pero este año nos certificamos como uno de los mejores lugares para trabajar en España, no en Asturias. En 2021 la hemos vuelto a lanzar y después del año de pandemia hemos subido a un índice de satisfacción del 89%. Bueno, pues es un poco el sentido de nuestro trabajo. Lo que da sentido a nuestro trabajo es sentir que nuestros empleados quieren estar aquí, que sienten que están donde quieren estar. Luego puede haber bueno, pues muchas cosas, puede haber muchos factores. El salario, obviamente, es algo que va sin decirlo, no es necesario que entremos ahí porque todos trabajamos por dinero, pero nos quedamos por otros motivos, nos quedamos donde estamos por otros motivos diferentes al dinero. El dinero, un salario, una promoción, podrían ser, digamos, que podríamos estar en cualquier otro lugar porque el salario se te olvida. Tú decides al final con quién quieres estar y eso es lo que vas a hacer durante tu tiempo. Nosotros os voy a dar simplemente 4 áreas, unos aspectos en los que nosotros estamos trabajando o creemos que estamos trabajando. Luego os iré más en detalle por si os interesa o si tenéis preguntas, pero nosotros vamos un poco por delante de lo que tenemos que ofrecer por ley y trabajamos en varias categorías. Trabajamos en acoger a las personas que empiezan con nosotros. Trabajamos en escuchar, en comunicar con claridad las expectativas, en comunicar lo que está pasando, sea bueno o sea malo. Las noticias, tanto de un tipo como de otro, tienen que comunicarse y tenemos que estar todos informados. Es fundamental. Luego también tenemos políticas para agradecer, que es mucho más importante de lo que parece, agradecer, compartir, celebrar y desarrollar a las personas. Todas estas cosas implican que hay que hacer, todos estos aspectos se enfocan de una manera global. No están específicamente diseñados para nuestros empleados en Chemours España o en Chemours Suiza o en Chemours Rusia. Todos nuestros empleados reciben el mismo, digamos, abordamos nuestras relaciones laborales desde esta misma perspectiva. Entonces, bueno, estamos razonablemente satisfechos, aunque desde luego, bueno, siempre es posible mejorar y en eso estamos. Bueno, pues como habéis podido comprobar, la importancia del entorno laboral es vital. Es decir, no olvidemos que básicamente muchísimo tiempo de nuestra vida lo empleamos en el entorno del trabajo, con nuestros compañeros, compañeras y por tanto sentirse cómodos, sentirse reconfortables y sobre todo sentirse gratificados es algo importante. Entonces, como bien nos ha comentado Amelia, en Chemours va más allá del cumplimiento de la normativa, de lo mínimo indispensable. Por eso también hemos de tener en cuenta que no todas las empresas llevan a cabo este comportamiento, esta actitud, o no todo empresario o empresaria, es decir, porque no olvidemos que toda esta aplicación de la normativa penal rige no solo para las grandes empresas
como podemos comprobar, porque aunque nos diga Amelia que 300 y pico, para mí es una buena empresa en España para Asturias, pero hay más. ¿Por qué? Porque no todo el mundo cumple esto. Es decir, no todo el mundo garantiza ese derecho mínimo a la conciliación de la vida personal laboral. No olvidemos cuando hay determinadas políticas abusivas con respecto a determinadas personas. O, por ejemplo, nos comentaba que había hasta 11 nacionalidades, creo recordar. No todo el mundo garantiza que esas personas están cumpliendo su trabajo en condiciones de legalidad, porque no hemos de olvidar que siempre tenemos que tener un claro cumplimiento de la normativa. Y aquí tenemos pendiente, como luego veremos, la posibilidad de imponer responsabilidad penal para aquellas personas que empleen empleados extranjeros sin las debidas autorizaciones, permisos, etc. Entonces, el Código Penal, en el artículo 311, contempla una de las modalidades delictivas clásicas en el ámbito de lo que se ha denominado como el derecho penal laboral. En concreto, contempla el delito de imposición de condiciones laborales en el apartado primero de este artículo 311. De modo que contempla una pena de prisión de 6 meses a 6 años y una multa de 6 a 12 meses a aquella persona que a través de engaño o abuso de situación de necesidad impone a sus trabajadores a servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudican, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. Es decir, esa persona que quiere aprovechar la situación de necesidad en la que se encuentra la persona. No olvidemos que cuando nos encontramos en una relación laboral o en una potencial relación laboral, es decir, cuando alguien quiere que le contraten, nosotros siempre estamos en una posición, digamos, de necesidad, en el sentido de que reclamamos ese trabajo, porque si vamos a una oferta de trabajo es porque necesitamos o queremos ese trabajo, es decir, nos encontramos en una posición que, aunque tengamos unos conocimientos brillantes, seamos magníficos, siempre estaremos en inferioridad. ¿Por qué? Porque el verdadero poder lo tiene la empresa que me quiere o yo quiero que me contrate, porque es la que puede decidir en última instancia si me va a dar el puesto de trabajo o no. Entonces, es necesario protegernos aquí a la hora. De manera que, por ejemplo, saber que hay una empresa que me garantiza el derecho al descanso marcado por ley, el derecho a la desconexión digital, que no olvidemos que ahora también es un derecho reconocido, que, por ejemplo, hay unas condiciones que potencian ascensos, que te potencian trabajar, que potencian tu calidad. Es decir, son derechos mínimos que hay que proteger. Entonces, cuando aquí la persona quiere contratarme y quiere abusar de esta posición de necesidad que yo tengo, puede suceder que quiera suprimir, restringir o incluso engañarme. Mira, si yo te contrato, vas a tener una cantidad de beneficios extras, vas a hacer esto, vas a vivir de maravilla, y luego es todo lo contrario de lo que te ofrecían. Es decir, cuando se produce una vulneración muy grave de esos derechos, pues obviamente aquí es donde entra el Código Penal. Pero podéis decir, bien, pero estábamos hablando al inicio de que estamos en una relación privada, en el sentido de que aquí la libertad es absoluta. Yo puedo pactar con Amelia las condiciones que quiera para un contrato, perfectamente, porque es disponible, es mi trabajo. Pero, ojo, no perdáis de vista también que hay una serie de derechos colectivos mínimos que son indisponibles. Es decir, que no puedes renunciar a ellos. Tú no podrías, por ejemplo, aceptar un contrato de trabajo para una jornada completa en el cual dijeras, no, págueseme por debajo del salario mínimo interprofesional. Podéis decir, ya, pero es mi voluntad. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, por €1, es decir, estos a veces casos que se ven de fuera de España, sobre todo de, no, es que se ha puesto un sueldo de €1 al año. Eso no se puede, porque a través de ello lo que estás haciendo es disponer de un derecho que te beneficia, pero que es de la colectividad de todos, porque estos derechos, no olvidemos que es de todos los trabajadores, con independencia. El derecho al salario mínimo interprofesional.
O, por ejemplo, ese derecho a la inclusión también, es decir, el respeto también, pues, por ejemplo, al otro, el respeto a sus creencias religiosas, culturales e incluso ideológicas. Es decir, también hay que garantizar ese respeto siempre que, obviamente, sea posible y sea articulable también con la actividad que nos dediquemos. De manera que aquí el 311 del Código Penal protege eso, ese respeto, ese que no se me quiera imponer una condición laboral abusando de mi necesidad. O, por ejemplo, otro caso, hemos hablado de la inclusión. Es decir, es necesario que en nuestra empresa haya, por ejemplo, más trabajadoras porque imaginaros que en el sector laboral en el que queréis entrar hay un predominio de trabajadores masculinos por razón de la actividad. Bueno, pues queremos potenciar el acceso de la mujer. Bien, esto no es algo que sea contrario, pues hay que potenciar y hay que favorarlo. Pero ¿qué pasa? Que yo me aprovecho, imaginaros, diciendo voy a ponerle el mínimo, el salario mínimo interprofesional, una jornada bastante amplia, pero lo que voy a hacer es, como sé que realmente a otra persona la contrato y le voy a dar un salario mucho más alto, a esta persona me aprovecho porque es, imaginaros, una familia monoparental. Es una madre que tiene 1 o 2 menores a su cargo y depende, por supuesto, de ese salario. Entonces, ¿qué hago? Aprovecho esta situación para exprimirla. Pero no solo para contratarla, fijaros, sino para retenerla en mi empresa, como bien comentaba Mary antes, ese tema. Yo puedo aprovecharme, decir, como sé, porque oye, también es bueno en las empresas el conocer al trabajador, es decir, que no seas un número, normalmente, como suele pasar en algunos ámbitos que te digan, no, es el trabajador que está en el puesto 53, 52 o como se denomine, ¿no? Conocer de ti, conocer cosas de tu vida. Entonces, aprovechando ese conocimiento que tenga de ti, exprimirte. Ah, pues esta persona se ha separado, voy a aprovecharla más porque sé que la puedo despedir. Por tanto, el empresario o la empresaria que se aproveche de esta situación para imponer una condición laboral que restrinja tus derechos, lógicamente cometería este delito, insisto, del artículo 311. Y no olvidemos también que aquí es importante para la empresa garantizar este cumplimiento, no solo porque la persona, en este caso, lo siento por Amelia, el Departamento de Recursos Humanos, porque es el que se encarga de seleccionar y de confeccionar los contratos, sino también porque puede repercutir para la empresa en su conjunto, porque el artículo 318 del Código Penal contempla la responsabilidad penal de la persona jurídica por los delitos que se cometan en la misma en este ámbito. De manera que fijaros la importancia que tienen esos departamentos legales que hay dentro o contar con un buen asesoramiento jurídico. Por tanto, es vital para ello. Bien, pero el artículo 311 también lo que hace es, fijaros, esa empresa que ya no es que quiera quebrantar estos derechos, que no quiera aprovecharse de la situación de la persona, que quiera exprimirla. No, ahora lo que hace es, yo le voy a poner un ámbito de trabajo muy ideal, muy bonito, pero ojo, no te voy a dar de alta en la seguridad social. No vas a estar trabajando, digamos, con un alta en la seguridad social. Vas a estar trabajando, digamos, en negro, perdón. Bueno, el 311.2 del Código Penal contempla esa empresa que simultáneamente ocupa a más de un trabajador sin estar dado de alta en la seguridad social. Es decir, aquí si os fijáis, estoy restringiendo un derecho que también tiene todo trabajador a que esté dado de alta en el régimen de seguridad social con las prestaciones que genera por ello. Bueno, pues aquí ese trabajador que no está dado de alta, ojo, no es que sea un trabajador solo. Obviamente, si es una empresa autónoma, podríamos hablar de ello, podríamos. Pero en una multinacional, pues si tienes 2 trabajadores, puede ser pues un olvido, pues que no se tramitó el alta a tiempo o que haya pasado cualquier cosa. Tiene que ser en función del número de trabajadores. Es decir, el 25% de trabajadores cuando se trata de empresas que tienen más de 100 trabajadores, 50% de trabajadores cuando se trata de empresas que tienen más de 10 y no más de 100, fijaros,
y la totalidad del mismo cuando son de menos de 10 trabajadores. Es decir, por ejemplo, en el caso de Kemur sería, si erais 300... Somos 150. Bueno, 150, pues en este punto entraría en el primer apartado. Tendría que ser el 25% de los trabajadores sin estar afiliados. Es decir, con un 24% no sería delito. Por tanto, ahí está. Pero también, fijaros, cuando requiere de algún tipo de autorización el trabajador para poder prestar sus servicios. Es decir, menores de edad que tienen, por ejemplo, 17 años. Tienen el pleno legítimo derecho a trabajar, si lo estiman oportuno, perdonadme. Pues en este caso, aquí la persona, lógicamente, si no tiene la autorización y no se le tramite, también sería delito. Y luego, en los apartados 3 y 4, tener en cuenta que se trata de supuestos en los cuales, en este caso, que Murs nació, si no me equivoco, por una escisión de Dupont, Sí. Cuando hay sucesiones de empresa y tú sigues manteniendo esas mismas condiciones laborales que tenía la anterior empresa que sabías que eran ilegales. Pues también sería delito. Y luego, en el artículo 311 bis del Código Penal, tener presente que aquí se trata de dar, precisamente hablaba de 11 nacionalidades distintas. La mayoría de ellas, me imagino que serán de la Unión Europea, por tanto no hay problema para permisos de residencia y de trabajo, pero comentaba, si no me equivoco, de Taiwán. Sí, personas de Asia-Pacífico. De Taiwán, estas personas tienen que tener su respectiva autorización, su permiso de trabajo. Pues aquí tener en cuenta que cuando yo doy ocupación a trabajadores sin esta autorización, pues también será delito. De manera que aquí, fijaros la importancia que hay, nuevamente reitero, de ese asesoramiento, de ese apoyo, porque si queremos fomentar que haya una multiculturalidad dentro de la empresa, lo cual enriquece también el entorno de trabajo, porque trabajar en un entorno en el cual tienes múltiples nacionalidades enriquece mucho, sobre todo cuando se da esa política de inclusión y no digamos de escisión, de separación por nacionalidades, en el sentido de que te permite conocer más culturas, más costumbres, diferentes comidas, la hora del café, de la comida, de traerte, oye, me traigo una comida asiática, imaginaros una comida asiática hecha por una persona de allí que sepa cocinar bien, obviamente, porque si no sabe cocinar no tiene sentido, es decir, eso enriquece mucho, entonces, pero ¿qué pasa? Que para tenerlo, yo lo que tengo que hacer es, obviamente, tener esa persona con sus respectivos permisos y autorizaciones. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy garantizando también derechos de esa persona, el derecho a estar legal aquí y todas las consecuencias que de ello se derive, porque esto derivará en una seguridad del trabajador que sabe que va a estar aquí, que no tiene ningún problema y que no va a ser deportado, ni va a ser expulsado, ni menos, por tanto, tener riesgo de ello. Bueno, y luego el 311 bis contempla, fijaros, en el segundo apartado, el menor de edad que carezca de permiso de trabajo. Como os decía anteriormente, podemos englobarlo en este 311.2 o aquí también. Se englobaría en este tipo por la especialidad, es decir, esa persona que, por ejemplo, no quiera estudiar o que quiera trabajar para estudiar. También un caso que no olvidemos que también se da, es decir, esa persona que por el motivo que sea en su familia no tenga suficientes ingresos y quiera legítimamente cuando tenga ya 16, 17 años ponerse a trabajar para generar ingresos y por tanto abordar los estudios. Aquí veréis en el derecho del trabajo que la normativa laboral exige determinadas especialidades. Bueno, y luego tenemos el artículo 312 que es el tráfico ilegal de mano de obra. Es decir, aquí ya es aquella persona que se encarga a comercializar, jugar con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque aquí ya, si os fijáis, es una persona que está integrada o que puede integrarse en una empresa, pero lo que yo hago como empresario es aprovecharme de ello jugando, traficando con ello. Es decir, como cuando se habla del tráfico de seres humanos, pues aquí sería el tráfico ilegal, digamos, de mano de obra de trabajadores. Es decir, cuando yo trato de favorecer
que vengan a España personas sin sus respectivos permisos, incapacitaciones, que juego con ellos, etc. Este delito, dada la naturaleza, podrá jugar, obviamente, en un entorno multinacional. Es decir, pero aquí fijaros, además de esta protección que hay, que te brinda el derecho laboral y el derecho penal, en el fondo, ¿qué convierto a una persona cuando trafico con ella? La convierto en un objeto. Es decir, la privo de su dignidad como persona. Por tanto, ese respeto a esa capacidad tuya de decidir cuándo te quieres ir a una empresa o si quieres cambiar, desaparece por completo, de manera que ahí daros cuenta de lo que os decía. Esto constituiría delito. Tener presente también que en el apartado 2, aquí, lo que se hace es también reclutar personas o, fijaros, inducir a que abandonen el entorno de trabajo ofreciéndoles condiciones laborales que son engañosas o falsas. Es decir, antes Almería nos contaba la importancia que tiene el hecho de que tú puedas coger y tener un buen entorno de trabajo y la fidelidad. El cómo nos quedamos, y eso es verídico, lo comprobaréis el día de mañana por algo más que el salario. Es decir, a veces siempre se dice 200, 300 euros de diferencia entre un puesto de trabajo y otro, no son lo más fundamental a la hora de aceptar un puesto de trabajo. Porque, lógicamente, imaginaros que aceptáis un trabajo que no os gusta nada simplemente pues porque ganáis el doble que el trabajo de vuestros sueños. A largo plazo eso va a repercutir. Entonces, aquí la empresa obviamente tiene el derecho a captar el trabajador que quiera y a quererse traer trabajadores de otras empresas. Es decir, no olvidemos que hay que reclutar, como se dice, talento en todos los sitios y hay que estar con la antena puesta. De ahí, por tanto, la utilidad de este tipo de foros, como el foro del empleo, o incluso estar atentos al mercado cuando hay relaciones comerciales. ¿Qué pasa? Que cuando yo engaño a alguien para querer atraerla a mi empresa, induciéndole a abandonar el puesto que ya tiene, de manera que le ofrezco condiciones que son totalmente engañosas. Mira, vente para acá porque es que tenemos un clima de trabajo muy bueno, porque te voy a ofrecer unas condiciones que te mejoro el doble de lo que tenías antes. Es decir, que engañas a la persona para que vaya a tu puesto de trabajo, también constituye delito. Es decir, ofrecer esas condiciones engañosas. ¿Por qué? Porque en el fondo le estás ofreciendo algo que no le vas a dar. Le estás engañando, induciendo a que abandone su puesto de trabajo y de manera que, si os fijáis, se causan dos daños. Uno al propio trabajador o a la trabajadora que abandona y otro a la empresa a la que le has quitado ese trabajador de manera ilegal. Por tanto, veis que también es una práctica de mala competencia entre ellas. O bien cuando se trata, lo que os decía, de también favorecer que vengan personas extranjeras sin los respectivos permisos de trabajo, suprimiendo los derechos que tenga o limitando los mismos. Y luego, pues, por último, tener en cuenta que en el artículo 313 se habla también de la emigración fraudulenta. Es decir, ahora ya, fijaros, no es que yo quiera traer gente de fuera, en este caso que me venga esta persona de Tailandia, que me venga a España, sino que un trabajador de España lo quiera llevar para mi sede de Rusia, para mi sede de Moscú, o que otra empresa de fuera lo haya. Pues bueno, también aprovechando que quiero, digamos, que este trabajador abandone o favorecer esa inmigración ilegal, simulo un contrato de trabajo con él. Es decir, aquí hago una simulación, fijaros, no es que yo te engañe. Yo, oye, mira, te voy a ofrecer esto, esto, esto y esto, y luego cuando llegas al trabajo, al país de origen, no tienes nada de lo que hay. Por tanto, tener en cuenta que aquí el artículo 313 del Código Penal contempla esta modalidad como delito. Por tanto, como resumen de lo visto hasta ahora, veis cómo la importancia del respeto a los derechos es esencial, ya no solo para favorecer el entorno de trabajo. Imaginaros también que hay un para que os situéis la importancia del entorno laboral, situaros en el entorno en el cual estáis ahora mismo laboralmente, que es el ámbito universitario. El entorno de las aulas. Un mal entorno en las aulas entre compañeros repercute negativamente para todo el funcionamiento del aula. Un buen clima entre los compañeros del aula repercute de manera favorable. Ya veis que, pues, oye,
una sana competencia, porque no olvidemos que también hay que favorecer que haya, digamos, que ir a ser mejor, pero ojo, no es lo mismo ser mejor queriendo ascender que luchar para competir en el sentido de querer machacar al de al lado para llegar tú arriba cuanto antes, es decir, los famosos trepas o las trepas que quieran ascender ilícitamente. Aquí daros cuenta que vuestro trabajo a día de hoy es ser estudiantes. Entonces, un buen clima de respeto, de tolerancia, vuestras ideas favorece más. Por ejemplo, imaginaros en cuestiones ideológicas, digamos, el respeto a la diversidad de opiniones, que se analiza el ámbito del aborto, ese respeto a todas las opiniones que haya y no ir porque tú estás a favor, te voy a machacar, o porque tú estés en contra, te voy a machacar o te voy a respetar. Todo favorece porque todo enriquece. De manera que aquí acordaros lo que os digo, el respeto siempre a los derechos ayuda a la empresa y les beneficia. Bueno, y en este punto voy a retomar para explicaros un poco en relación con lo que estaba comentando Javier. Quería comentaros por qué es importante en una empresa tener un departamento de legal, por todo lo que él estaba comentando. Nosotros queremos asegurarnos porque una empresa que está dentro de los márgenes de la legalidad es una empresa en la que se puede trabajar tranquilo, es una empresa rentable, es una empresa que puedes dedicarte a otros menesteres y no estar en esa situación digamos, de incertidumbre. Nosotros no queremos eso para nuestros empleados y el departamento de legal nos ayuda a conseguirlo. Uno de nuestros valores, tenemos 5 valores corporativos, uno de nuestros valores principales es la integridad. La integridad significa hacer siempre lo correcto, no solamente con nuestros compañeros, sino con nuestros clientes y con la sociedad en la que estamos. Eso aplica aquí, aplica en Suiza, aplica en Estados Unidos y aplica en Taiwán. Esa es una de las premisas que nos guían. Porque algunas empresas a veces tienen que elegir, pues lo que estabas comentando, entre hacer lo que es correcto y lo que es rentable. Nosotros no tenemos nunca esa duda y tenemos un departamento muy sólido también para ayudarnos a entender. A veces no es siempre fácil entender pues los requerimientos legales de cada país en el que operamos y esa es la razón por la que tenemos un departamento de legal en cada país donde operamos, para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto, que es una de nuestras premisas de trabajo. Nosotros, obligamos, es muy feo decir obligamos, todos nuestros empleados tienen que hacer todos los años obligatoriamente al menos una formación en ética y cumplimiento de la normativa. Obviamente la normativa es diferente en cada lugar, pero tenemos que estar seguros de que las personas que trabajan con nosotros están en la misma página. Estamos todos seguros de que sabemos lo que es correcto y lo que no. Y se nos pide que tomemos las decisiones en función de eso. Nuestro mensaje también es siempre a los empleados, habla. Es decir, nuestros mensajes, quizá os lo mencione después, nuestro lenguaje de trabajo es el inglés. Y para nosotros el mensaje que lanzamos a nuestros empleados es siempre speak up. Cuando alguien considera que algo no se está haciendo bien, cuando alguien tiene dudas sobre lo que es ético, lo que no, y cree que esto es denunciable, alza la mano y dirígete a la persona adecuada para ello. Nuestra página, nuestra intranet, el punto, digamos, el punto crítico, el central de nuestra página es el código de conducta. El código de conducta ha sido creado por nuestro departamento, obviamente nuestro departamento de legal. Y tenemos tolerancia cero con las amenazas, las intimidaciones y todo tipo de represalias contra cualquiera que de buena fe denuncie o levante la mano para hablar. El departamento de legal es el responsable de asegurarse de que esto es así, de que el mensaje es claro, de que el mensaje contiene lo que necesitamos saber. Al mismo tiempo, obviamente, pues de cumplir los requerimientos legales, nosotros somos una empresa y nuestra empresa está dedicada a ejecutar decisiones y resoluciones y cambios que propone la Junta Directiva. Es decir, tenemos que asegurarnos de mantener ese equilibrio entre lo que queremos hacer y lo que es posible hacer. Y ahí es donde entra el punto del departamento de legal. ¿Qué campos de actividad, por ejemplo, en nuestro caso, qué campos de actividad cumple el departamento de legal? Bueno, pues aparte de trabajar con nosotros en recursos humanos mano a mano y tener una relación muy fluida para todo lo que se refiere a cuestiones laborales, pues todo, la aplicación de cualquier requerimiento legal, el registro de jornada laboral o el Real Decreto Ley del trabajo a distancia o el derecho a la desconexión digital. Todas estas cosas que nos llegan por ley, nuestro departamento de legal nos las comunica y nosotros implementamos las políticas en función de esos requerimientos. Siempre intentamos ir un poco más allá, pero al menos tenemos que asegurarnos de que estamos cumpliendo con lo que es requerido por ley.
Aparte de eso, pues bueno, nuestros compañeros de legal nos representan en cualquier contencioso, en cualquier situación que requiera la presencia de un abogado, obviamente. Y luego tenemos ellos se encargan de una serie de unas áreas que voy a compartir con vosotros. Las voy a leer porque no me las sé de memoria. Os las voy a decir, bueno, unas cuantas. Ellos se encargan de la ética, del Departamento de Ética y Cumplimiento de Normativa, del Código de Conducta, que como digo, son responsables de creación y mantenimiento. Son los que gestionan la línea directa de ética, que es donde nuestros empleados pueden llamar de manera anónima o no anónima para denunciar cualquier cosa que consideren que no es ética o no es aceptable. Son los que crean esta formación obligatoria de la que os hablaba, que se llama Integridad en la Práctica. Es una formación que se actualiza cada año tiene nuevos contenidos, nuevos campos unas temáticas adaptadas a las circunstancias. Ellos son quienes la implementan, quienes hacen seguimiento y quienes se aseguran de que esta formación está completada por el 100% de nuestros empleados, excepto los casos que se justifican pues, por maternidades, bajas de enfermedad o cualquier otro supuesto que lo justifique. Tenemos también una figura que son los campeones de la ética. Sé que esto en castellano suena fatal, pero bueno, en inglés serían los Ethics Champions, que es una figura muy americana, pero que existe en toda la empresa. Es decir, son personas a las que cualquier empleado puede dirigirse cuando tiene una duda en este sentido. Esto está bien, esto está mal, esto es correcto, no es correcto. Y esa persona asesora sin juzgar, sin cuestionar y dando por sentada la buena fe de quien se dirige a ellos. También se encargan del cumplimiento de las leyes de competencia, de la política de seguridad en viajes, del Programa Internacional de Asistencia, los consejos sobre seguridad, la identificación de las amenazas internas, recomendaciones para la prevención del robo de identidad, relaciones gubernamentales en cada país, en cada zona donde operamos, la orientación sobre interacciones con funcionarios gubernamentales, que como sabréis son diferentes en cada país, la política sobre aceptar y dar obsequios o gratificaciones empresariales, la propiedad intelectual, que en nuestro caso es muy crítico, los acuerdos de confidencialidad y las pautas de retención de documentos, que, por ejemplo, para nosotros en recursos humanos es muy importante. Como os podéis imaginar, la gestión de documentos ahora mismo, bueno, pues aunque sea digital, puede llegar a tener un volumen muy amplio. Necesitamos saber por cuánto tiempo tenemos que conservar cada cosa. Y ahí es donde nuestros compañeros de legal pues, nos ayudan, nos asesoran y en manos de quienes nos ponemos. Ese sería un poco el contenido del departamento de legal en nuestra empresa, que es lo que nos da la garantía y la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto en todo momento y de que estamos dentro de los requerimientos. Dentro del departamento de legal, y en línea con lo que tú decías, nuestras contrataciones internacionales hay un departamento específico. Es decir, yo no estoy especializada en estos temas, en negociaciones pues, con otros países. Entonces, sí que nos aseguramos, nuestros empleados tienen el permiso de empleados altamente cualificados. Entonces, nos gestionamos a través de ellos todos sus permisos de residencia, de trabajo, renovación cuando corresponde y nos aseguramos de que también estas cosas se están haciendo en plazo y de acuerdo con la ley. Esa sería un poco la función de un departamento de legal dentro de una empresa como la nuestra, que es una empresa química. Bien, ya veis, por tanto, cómo dentro de lo que es el mundo de la empresa, no solo se trata también de la cultura del respeto a los derechos laborales que he comentado antes, sino también otro tipo de derechos que tiene la persona en el sí. Por ejemplo, el tema, comentaba muy bien, de que entre las relaciones entre compañeros no haya amenazas. Es decir, hemos visto que hay determinadas amenazas que son delito y que hay que tener mucho cuidado con ellas, porque siempre que hay contacto entre personas, el conflicto puede aparecer en cualquier momento. Y no olvidemos que las personas somos como somos. Entonces, manejar muy bien esas situaciones conflictivas, o más que manejar, detectar esas posibles situaciones conflictivas, tienen mucha importancia para toda empresa. Porque, reitero, un clima laboral es esencial y es básico. Pero si os fijáis, también aquí hay un papel muy importante para el jurista o la jurista dentro del departamento legal, que es lo que hablaba precisamente el tema de las contrataciones, esos regalos. Aquí recordar que hablábamos el día anterior precisamente del delito de corrupción en los negocios. Es decir, cuando yo pretendo aprovecharme de un contrato que voy a hacer con un sujeto privado, con otra empresa, por ejemplo, pues para que me dé la materia que yo necesito para producir esta sustancia que nos comentaba Amelia para el gel,
Y entonces, aprovechando que yo soy el que lleva el contrato, le digo, mira, si tú me lo das, pero ojo, me das a cambio, pues por ejemplo, 500 euros o 600 euros que nadie se va a enterar y yo te favorezco el llegar, como siempre se dice, no tanto el darte el contrato, sino el llegar al jefe o a la jefa para que lo firmes. Es decir, importancia de ese tipo de departamentos que controlen estos aspectos. Pero no solo es eso, sino también, y ahora entramos dentro del ámbito ya de las relaciones laborales de nuevo, el artículo 314 del Código Penal contempla una de las figuras delictivas que son más delicadas precisamente para la empresa y es el tema del acoso. Es decir, aquí es el ámbito en el cual tanto juristas como personal de psicología tienen mucha importancia dentro del ámbito de la empresa. ¿Por qué? Porque aquí en este delito pretende precisamente evitar que una persona cause algún tipo de discriminación basándose precisamente en la ideología, religión, creencias, situación familiar, pertenencia a etnia, raza, nación, es decir, un montón de situaciones que catalogan a la persona. Y lo más fundamental, razones de género dentro de ella. Es decir, es el típico caso en el cual una trabajadora ve cómo, pues por ejemplo, conscientemente su superior lo que hace es le aparta de determinadas tareas conscientemente porque sabe que esta persona, pues, porque eres mujer y no, esto, ¿cómo lo va a hacer una mujer que no vale para nada y lo favorece a otro? Pero lo hace de manera reiterada. Es decir, es una conducta que atenta no solo ya contra los propios derechos laborales de la propia mujer, es decir, el derecho en este caso, por ejemplo, a la carga de trabajo adecuada de tu puesto de trabajo, sino también al propio derecho a la igualdad de la propia mujer. Es decir, estás en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Es decir, no hay trabajos masculinos ni trabajos femeninos, hay trabajos y luego estarás más o menos capacitado. Es decir, cuando se base algún tipo de decisión o que conscientemente, de manera reiterada, alguien se aprovecha de esta situación, tenerlo presente de que obviamente puede ser delito. ¿Por qué? Porque es donde hablamos ya, lo que digo, del tema precisamente de esa situación de acoso, de ataque contra el mismo o discriminación. Eso sí, tiene que ser una, dice el Código Penal, grave discriminación en el empleo público o privado. Es decir, que esto no es solo algo que atañe, que lo pensamos siempre, a las empresas privadas. Esto atañe también a las administraciones públicas. Es decir, ahí hablaríamos ya de jefaturas de servicio, de sección, es decir, todo lo superior. Es decir, aquí lo importante es precisamente que yo te trato del mismo modo sin tener en consideración tus circunstancias personales o cómo eres. Es decir, que eres mujer, pero el que seas mujer no es un motivo alguno para impedirte que tú puedas trabajar o participar en llegar a promocionar en la empresa o ascender. Es decir, el respeto aquí a la igualdad es total y absoluto. O como bien comentaba antes Amelia, el respeto a esa diversidad y la inclusión que se deriva de ella es básico, porque trabajar con 11 nacionalidades distintas tienes que garantizar de que no hay ningún tipo de discriminación por ello. En este delito la relación siempre tiene que ser vertical, no va a haber horizontal. A ver, preguntan si aquí la relación para el tema del delito es horizontal o vertical. Bien, está diseñado inicialmente para precisamente las relaciones de arriba a abajo, es decir, serían las relaciones en este punto verticales. Es el diseño, es lo ideal, es el supuesto clásico, pero no olvidemos también que puede haber situaciones en las cuales hay discriminación entre las personas que están en el mismo sitio. Es decir, aquí sería discriminación entre relaciones verticales, de manera que digan, bueno, nada, como es mujer, pues no va a hacer esto, o lo va a hacer peor, o lo va a hacer cualquier tipo de circunstancia distinta. Ojo, hablo mujer, pero también, imaginaros, también, pues porque pertenece, con todos mis respetos a esta N, al colectivo gitano,
pues vas, uy, no me fío y no le voy a dejar esto, que haga esto porque es gitano y potencialmente puede robarme. No, esto no lo puedes hacer. Es decir, no puedes tomar las decisiones basadas en la etnia, en este caso de la persona, en la raza. Hay que respetarlo en todo momento. Es decir, es una persona y tendrá el mismo derecho que cualquier persona a trabajar y no tiene que sufrir ninguna discriminación. De manera que cuando yo, digamos, basándome en las condiciones de la persona, hago algún tipo de discriminación, normalmente será de arriba a abajo porque es donde hay más discriminación grave, es decir, dificultando ascensos, promociones internas, distribución de las tareas del trabajo, porque pensamos siempre en el ascenso, es decir, hacia arriba, pero también a la hora de distribuir las cargas de trabajo. Es decir, pues nada, esta persona la voy a tener relegada a tareas menores por el motivo X. Ahí hay que tener en cuenta que no. Aquí hay que tratar a todo el mundo igual. La única motivo para poder, entre comillas, discriminar a alguien es la capacidad. Es decir, tendrás que distribuir y fomentarlo todo en función de la aptitud de esa persona para el puesto de trabajo para arriba. Y si os fijáis, la aptitud es neutral. Es decir, no entiende ni de género, ni de ideología, no entiende de nada, porque es una capacidad simplemente que es tus competencias, lo que tú tienes. Pues oye, si has estudiado 2 grados, eres tú lo que te juzgará son los grados que tú tienes. No si, por ejemplo, lo has estudiado, imaginaros, estando embarazada y luego has intentado entrar en el mercado laboral. Eso no tiene que juzgarlo. Aquí es todo lo que es la actitud. Entonces, el delito de discriminación del artículo 314 lo que trata de evitar es eso, que tú produzcas una grave discriminación en todo momento basándonos, ya no solo eso, sino también, fijaros, y aquí puede haber ahora conflictos, el tema también de la enfermedad que tú padezcas. Por ejemplo, sucedía hace mucho tiempo con el ámbito de las personas que tenían el VIH, el SIDA. También, es decir, hacer cualquier discriminación a la persona basándonos en ello es delito. Esta persona puede trabajar perfectamente. ¿Por qué no la vas a contratar porque tenga esta enfermedad? ¿O por qué no la vas a contratar o la vas a despedir por estar embarazada? También, es decir, que no es una enfermedad, que no se me entienda mal, lo primero, que es por si acaso. Es decir, esas circunstancias no las tengo que tener en cuenta. Es decir, insisto, aquí lo que ha de valorarse es exclusivamente el papel, es decir, esas competencias que tú tienes, que tú has adquirido, que tú puedes demostrar. Por tanto, el artículo 314 es lo que yo os digo y hay que hacerlo. Y hay que tratar siempre, porque si tú cometes una desigualdad, pero luego lo restableces, ahí ya la cosa cambia. Es decir, aquí pues la situación es distinta. De ahí, por tanto, que es muy importante también la figura del jurista dentro de la empresa para controlar, hacer auditorías en este punto. Luego nos hablará Amelia de una de las figuras básicas, esenciales dentro de la empresa y que no todas las empresas, por desgracia, lo tienen, que es el plan de igualdad. Es vital y es esencial al mismo. Pero no solo tengo que proteger, insisto, este derecho innato, porque lo que protegemos aquí en el delito del 314 es el derecho realmente, si os fijáis, más que igualdad, podría hablar de dignidad de la persona. Es decir, porque igualdad, sí, va a ser igualdad, pero la dignidad, porque fijaros, cuando os ponen llegáis a una situación en la cual hay 2 personas o 3 y concurren por una matrícula de honor, y fijaros que a esa persona le ponen la matrícula de honor, por ejemplo, porque le cae bien, y a ti te dicen, va, tú como eres, por ejemplo, imaginaros, va, ¿para qué? Si ya tienes 7 más. Ya tienes 7 más, vamos a dejárselo a la otra, y además, si no vas a... Es decir, fastidia un poco, es decir, te queda una sensación de tu autoestima, porque no olvidemos que cuando te tratan, te premian por tu esfuerzo, digamos que te fomenta más el esfuerzo. Lo otro, lo que te fomentará es que dirás, ¿para qué voy a estudiar para la matrícula si luego no me la van a poner? Entonces, eso repercutirá siempre negativamente. Por tanto, aquí es lo que tratamos. Una pregunta, ¿en esto, en la discriminación, solamente pasan las competencias o también entrarían aquí el tema de los salarios? ¿Y no se pagará menos a una persona por el mismo trabajo?
Aquí preguntan por el tema relacionado con la discriminación basada en el salario. Aquí sucede exactamente lo mismo, porque tú produces un empleo, una discriminación en el empleo, por lo que decíamos, por razón a lo que tú eres. Porque eres mujer, vas a cobrar menos y por tanto no tienes. Es decir, comento el tema de las capacidades, de las aptitudes, porque es lo que ahí tengo que valorar. Es decir, aquí ya es donde yo puedo juzgar. Es decir, cuando dirimo un ascenso o fijo, por ejemplo, un salario, sí puedo decir, mira, a ti te voy a pagar 1.500 euros, pues porque, por ejemplo, es que además de tener un grado en informática, es que además tienes un grado en ingeniería, por ejemplo. Es decir, ahí podríamos hablar y no habría una discriminación porque lo estás juzgando de manera desigual, pero basándote en su conocimiento. Por ejemplo, no es lo mismo cuando yo coja a un trabajador que diga, no, tiene el grado en Derecho, pero además del grado en Derecho, también tiene el certificado de inglés de nivel C1 y además tiene un máster posterior en Comercio Internacional. Ahí daros cuenta que ya estamos con ello. Y luego tenemos también otro tipo de discriminaciones o restricciones más bien de derechos, que es precisamente el artículo 315 del Código Penal, que ahora lo que nos habla es de la limitación a la libertad sindical. Es decir, ahora ya, si os fijáis, ya no son esos derechos que tengo en el entorno laboral derivados de mi trabajo, sino el derecho a la representación sindical y todos los derechos que se derivan del mismo. Es decir, aquí precisamente es cuando yo lo que limito es todos los derechos a que te puedas afiliar a un sindicato, a que se puedan crear sindicatos dentro de la propia empresa, que digamos lo que hago aquí es impedir a través de engaño o situación de necesidad el ejercicio de esta libertad sindical o limitarlo, ojo, también. Pero también no solo es esta libertad sindical, es decir, el derecho que tienes a que tengas un representante o a ejercer tú mismo o misma la libertad sindical, sino también el derecho de huelga. Es decir, no te preocupes, como haga una huelga, tú ponte en huelga, pero al día siguiente no te preocupes en venir al puesto de trabajo. Es decir, cuando aquí, a través de abusando de la situación de necesidad de la persona, imaginaros esta persona, sobre todo cuando se dan huelgas a la hora de negociar un ERE y por tanto ya sabemos que normalmente hay puestos de trabajo en juego y hay personas en juego, no tanto como puestos de trabajo en juego, sino personas en juego. Y claro, ¿qué pasa? Tú aprovechas que esta persona sabe que si se pone en huelga, no, digamos, va a estar automáticamente dentro de la lista de personas que van a abandonar la empresa. Entonces, los trabajadores quieren, en su legítimo derecho fundamental al ejercicio de la huelga, ponerse en huelga y esta persona quiere. Entonces, tú le dices, mira, no, porque haces un abuso de esta posición que tienes de superioridad, de manera que sabes que esta persona necesita ese trabajo, necesita ir y por tanto lo exprimes. Bueno, ahí hablaríamos también que hay delito. Y si además se hace con coacciones, hay una pena mayor todavía. Y aquí tener en cuenta que antes de la reforma que se llevó a cabo en este año, en concreto en abril, se establecía la coacción a aquella persona que ejercía expresamente el derecho a la huelga. Es decir, aquí se reformó el Código Penal despenalizando esta conducta porque se puede subsumir en el delito de coacciones general. Por tanto, ahí tenerlo en cuenta. Y luego ya la última modalidad delictiva relacionada ya no tanto con mis derechos sindicales, derecho a la huelga o los derechos, es el derecho a la protección. Es decir, porque no solo tenemos que tener un puesto de trabajo o un entorno laboral en el cual aquí pues estemos contentos, estemos bien, sino que sea un entorno laboral seguro. Es decir, y cuando hablo seguro es de, sobre todo, garantizar que cumplen las medidas de prevención de riesgos laborales. Aquí es esencial también la figura del servicio de prevención de riesgos laborales, bien interno, bien externo de la empresa,
porque es el que me garantiza la seguridad y la salud en el trabajo. Es decir, el que me dice qué medidas tengo que tener, por ejemplo, si soy un obrero, estoy en la construcción, tengo que subirme a un andamio y resulta que este andamio tiene una altura, imaginaros, de 10 metros. Pues el que me diga, sí, tienes que subir, pero ojo, hay que poner unas medidas de seguridad para garantizar. Y entonces, ¿qué pasa? Que el empresario o la empresaria está obligada a darme esas medidas de seguridad. Es decir, está obligado a darme esos arneses para evitar que yo caiga, o por ejemplo, está obligado a darme cualquier tipo de protección frente a infecciones tóxicas al respecto. ¿Sí? El 315 no es exactamente la misma operación de ley de vacunas. En el fondo sí. Es porque lo querían hacer específico, dejar específico, simplemente. Bueno, lo que os comentaba es eso. Entonces, el empresario que omite precisamente esta seguridad y, por tanto, incumple la normativa de prevención laboral, siempre que lo haga de manera dolosa o de una manera imprudente, con una imprudencia grave, pues cometerá el delito de omisión de medidas de seguridad e higiene. Es decir, tiene que haber una imprudencia grave en este ámbito. Aquí, tener en cuenta que lo que se protege es la salud, es el entorno laboral, en el que espero para que tú no te veas dañado, que te den, por ejemplo, esos mecanismos de seguridad frente a infecciones, que te den esos arneses que os comentaban, que si trabajas en el exterior te den esos chalecos, que si estás en oficina, pues que tengas un ordenador adecuado, con una pantalla y una silla. O que si tú, por ejemplo, tienes algún tipo de enfermedad por ejemplo, escoliosis o algún tipo de enfermedad de los huesos, pues que te den algo adaptado a tus medidas y tus características. Pero insisto, tiene que ser una omisión o bien dolosa que tú hayas querido directamente decir, me da igual porque lo que hablábamos. Y además lo comentaba muy bien antes Amelia, yo busco la rentabilidad. Entonces, que busca rentabilidad omitiendo. Bueno, pues esto sería también conducta delictiva. Bien. Pues mi parte ahora es hablaros quizá de las medidas que nosotros tomamos en la empresa para garantizar la inclusión. Y estas medidas pues, van un poco más allá de lo que comentaba Javier. Obviamente, en una empresa con visibilidad, una empresa que pretende hacer las cosas bien, no podemos permitirnos estar fuera de la ley, pero luego hay cosas que van más allá. Os voy a comentar puntos concretos o áreas específicas en las que nosotros trabajamos, en las que estamos trabajando con nuestros compañeros del equipo de legal, pero también con nuestros líderes en el país y fuera del país. Es decir, ¿cómo se puede fomentar esa inclusión? ¿Cómo podemos asegurar que hay diversidad en la empresa? ¿Cómo podemos garantizar, desde un punto de vista práctico, que nos estamos ocupando y no solo preocupando? Bueno, somos conscientes todos de que existen muchas barreras que lo dificultan. Una de ellas es la más obvia, la de las empresas quieren ganar dinero, las empresas quieren hacer las cosas rápido. Hay veces que también se debe a sesgos de opinión. Hay muchas veces que tenemos prejuicios y no somos conscientes de ellos y que nosotros nos guiamos por esas pautas sin siquiera cuestionárnoslos. Es decir, asociamos a ciertas razas o a ciertas personas características, rasgos de carácter que no se justifican, es decir, que heredamos por diferentes razones. Entonces, una de las cosas que hemos hecho en Kemurs es comprometer a nuestros líderes. Es decir, yo puedo hacer desde recursos humanos una política maravillosa sobre flexibilidad horaria, sobre permitir a las personas conciliar su vida laboral y su vida profesional, por decir un ejemplo. Pero si los líderes con los que yo trabajo no lo quieren implementar en sus equipos porque no lo consideran adecuado o porque consideran que les va a suponer una dificultad de gestión, una dificultad en sus equipos, da igual lo que yo diga, me dirán que sí y luego harán lo que estaban haciendo. Entonces, para empezar, tenemos que formar a nuestros líderes, tenemos que asegurarnos de que el liderazgo lidera en esa dirección. Nosotros tenemos una formación también para las personas que dirigen equipos que se llama Breaking Bias, que intenta acercarte a aquello que te hace evaluar a los demás desde tus prejuicios. Sé consciente de tus prejuicios y vete un poco más allá. Es para todos los líderes, es una formación de un instituto de neurolingüística que es, la verdad, realmente interesante. Sí que es cierto
bueno, no es solamente cuestión de traer talento diferente, no es cuestión solo de traer a las personas de diferentes países o no es cuestión solo de traer personas de diferentes edades, que es el otro gran punto de inclusión, es decir, las personas de más de 50 años o las personas de menos de 30. Se trata también de potenciar y de incluirles, hacerles sentir que son parte de un equipo y eso solo lo pueden hacer los líderes comprometidos. Entonces ese es el primer punto, digamos, que tenemos que abordar como empresa. Como empresa global, uno de nuestros compromisos de responsabilidad corporativa para 2030 es que el 50% de los puestos, de los puestos en Chemours estén ocupados por mujeres en todo el mundo. Luego en Estados Unidos, por ejemplo, pues tienen más impacto cuestiones como la raza, el mundo de los veteranos y otros aspectos que a nosotros quizá no nos impactan tanto. Para nosotros es crucial la integración de la mujer. En ese sentido, es bueno, pues en el que nosotros hemos venido trabajando desde hace tiempo ya. Nosotros tenemos un programa que se llama, bueno, sería como Flexibilidad para tu día. Lo implementamos en 2019 y es el programa del que os hablaba. Consideramos que no solamente hay que dar flexibilidad a las personas que tienen responsabilidades familiares, es decir, la flexibilidad tiene que ir un poco más allá, tiene que implicar confianza en los empleados, tiene que implicar que hagamos el esfuerzo consciente de entender que el trabajo es lo que haces, no dónde lo haces ni cuándo lo haces. Si llegamos a ese punto, podemos implementar un programa como este que para nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, ¿por qué estas cosas nos ayudan como empresa? Nos ayudan porque cuando en marzo de 2020 tuvimos que irnos a casa de un día al siguiente. Nosotros estábamos preparados para eso porque ya sabíamos trabajar así. Es decir, si yo un día tengo a mi hijo enfermo y tengo que trabajar desde casa, tengo mi ordenador conmigo, tengo el equipo suficiente y puedo trabajar desde casa. Ya estábamos ahí. Eso significó que desde el día 1 las personas que trabajan en Chemours pudieron empezar a trabajar en remoto. No hubo una disrupción, obviamente hubo disrupción, esto está claro, para todo el mundo, pero desde un punto de vista tecnológico, de conectar con los equipos, de saber trabajar desde remoto, de saber adaptar tus horarios, ya estábamos ahí. Eso para nosotros es un paso adelante en la inclusión y es un paso adelante en permitir que las personas concilien su vida personal y su vida profesional. La vida personal son tus hijos o tus padres si tienes dependientes, pero también es tu formación profesional si estás en ese mundo y quieres trabajar a la vez que estudias. Puede ser tus hábitos de vida que impliquen pues, levantarte a las 9 de la mañana, por decir algo, y empezar más tarde y terminar más tarde. Y tratamos de que todo el mundo sienta que es parte de la empresa. Esa es una de las cosas en las que hemos trabajado todo este tiempo. Luego tenemos también una opción que es el día de servicio a la comunidad. Nosotros, como empresa, un día laborable pagado por la empresa se destina a causas sociales. Es decir, ya os dije que no somos una organización que pretende ganar dinero, pero también tenemos otras inquietudes y una de ellas es colaborar con las comunidades en las que estamos viviendo y trabajando. Trabajamos con las organizaciones que os podéis imaginar, Banco de Alimentos, Cruz Roja, con Mar de Niebla, con empresas que están haciendo algo por la sociedad. Nuestros empleados tienen un día, puede ser una mañana, 2 medios días o un día entero, para trabajar y para colaborar en esto. También hacemos limpieza de playas y se hacen, digamos que son ideas que recogemos de las personas que trabajan con nosotros. En ese sentido, también pretendemos estar no solamente incluir a los de fuera, sino estar incluidos dentro de la sociedad en la que operamos. Tenemos muchas comunicaciones en ese sentido, pero desde un punto de vista quizá que os interese más a vosotros. ¿Qué cosas estamos haciendo que tienen relación con el aspecto legal? Como decía Javier, hemos estado trabajando en el plan de igualdad. El plan de igualdad, bueno, pues está dentro de, nosotros somos, ya os he dicho, somos una industria química. Entonces nos regimos por el Convenio Colectivo General de la Industria Química, que se firmó, el nuevo convenio se firmó este año en mayo. Y en el nuevo texto hay varios apartados que se refieren a estas promociones de la igualdad entre hombres y mujeres y se reservó un apartado específico a la igualdad de trato y de oportunidades, que es lo que tú comentabas antes. Ya os he dicho, sobra decirlo, como empresa nosotros nos interesa por muchas razones estar en cumplimiento de la ley, por diferentes razones. Pero bueno, desde el Departamento de Recursos Humanos lo que nos interesa es asegurarnos que nuestros empleados confían en que estamos haciendo lo correcto y eso aplica a los que están aquí pero no están familiarizados con los requerimientos legales o con las cuestiones que tienen que ver con su contrato, con sus salarios.
y también a los que vienen de fuera y que tienen que tener esa confianza de que pues, estamos haciendo lo correcto, están en una situación que les permite desarrollar su potencial. Y también a nuestra junta directiva, porque obviamente respondemos ante ellos y tenemos que garantizar que no existe en buena fe pues ningún motivo para que nos cuestionen ni interna ni externamente. Siempre queda, obviamente, queda siempre un margen de error. No somos perfectos, cometemos errores, nos equivocamos, interpretamos mal, pero ahí es donde nuestro departamento de legal es la clave para ayudarnos a entender, para ayudarnos a tomar las mejores decisiones y para mantener el equilibrio entre lo que queremos y lo que podemos hacer y dónde podemos ir más allá. Nosotros ahora mismo, y os lo digo sobre todo porque ya hemos creado el plan de igualdad y estamos ahí, lo que sí que tenemos en Kemurs Asturias es un 58% de mujeres frente a un 42% de hombres. Y esto es muy inusual. La persona nuestro interlocutor del sindicato nos comentó efectivamente que es una situación bastante inusual. Y esa diferencia en el porcentaje de mujeres y hombres que tenemos empleados en este momento se traduce también en el número de mujeres que están en puestos de responsabilidad, dirección de equipos u otro tipo de responsabilidades. De hecho, la persona responsable del país en este momento y la persona que digamos que es la responsable de la empresa a nivel país es una mujer desde el principio, desde 2015 hasta el día de hoy. Es decir, queremos que tenga sentido, pero el número de promociones que hemos tenido en los últimos años está equiparado. ¿Por qué? Es decir, no hay más promociones a mujeres que a hombres, no hay más promociones en un sentido que en otro. Porque lo que pretendemos no es crear nuevas desigualdades, lo que pretendemos y lo que tendremos que trabajar es en reducir y de hacer desaparecer esa brecha que existe, esa brecha salarial. Nuestros salarios, y en línea con lo que tú comentabas antes, nosotros ofrecemos para un puesto un salario, es decir, un rango salarial. El puesto X tiene asignado un rango salarial que va desde X a Y. En función de lo que aporte cada candidato, digamos que podríamos movernos en una horquilla, pero no podríamos salirnos de ella. Es decir, yo no puedo ofrecer, si le contrato a él, no le puedo ofrecer un salario, si te contrato a ti, otro diferente. Podría ofrecer diferentes salarios en función de las cualificaciones, en función de las habilidades, en función de la experiencia que cada candidato aporte, y por eso no hay un salario rígido, es decir, no son X, es entre X e Y en función de lo que cada persona aporte. Pero sí sabemos que no vamos a discriminar. De hecho, por eso es por lo que existe ahora también el registro retributivo, que también hemos presentado para garantizar que no existe diferencias, que no hay diferencias. Y eso es un paso adelante en el camino hacia la igualdad y hacia la inclusión real. Nosotros, las empresas, tenemos que demostrar que a mismo trabajo, mismo salario. Y ahora sí que hay que demostrarlo con datos, con números, con cifras y con documentos en los que demostremos que de verdad estamos ahí y que no es solamente, como siempre, palabras y buenas intenciones. Tenemos que hacer un poco el esfuerzo de ir más allá con estas políticas. Pero la diversidad y el hecho de apostar por la diversidad y por la inclusión tiene muchas implicaciones. Para mí, personalmente, es un área que me encanta, me gusta muchísimo desde hace muchos años, desde que estaba sentada ahí, donde estáis vosotros ahora. Es una cosa que me parece muy importante si queremos asegurarnos de ir hacia una sociedad más justa. No podemos dejarlo en meras palabras. Estamos todos de acuerdo en que la sociedad tiene que ser inclusiva, tenemos que apostar por la igualdad, tenemos que intentar ser justos con todos, pero eso tiene una serie de implicaciones y ser parte de la diversidad requiere que entendamos el mundo y que entendamos a las personas, que entendamos las capacidades de otros equipos, de otras personas. Tenemos que conseguir crear esos equipos que incluyan a todo el mundo, no solo a los que se nos parecen o a los que nos caen bien o a los que creemos que pueden encajar, sino justo a los que tienen diferentes capacidades y disfrutar de todo ello, porque aquí hay un punto crítico y es que tenemos que ser tolerantes. Para incluir tenemos que tolerar, tenemos que estar dispuestos a no juzgar, a no criticar, a entender, a estar dispuestos a aprender, a agradecer la oportunidad de trabajar con personas de diferentes culturas. Como os decía, para nosotros trabajar con personas de 16 nacionalidades diferentes es muy enriquecedor. Es decir, conocer cuándo se celebra el Año Nuevo chino, cuándo se celebran las festividades de la India, cuándo se celebran las festividades de México, cuándo celebramos todo tipo de cuestiones que tienen que ver con la religión, con la cultura, con la comida, con los valores. Nosotros nos empeñamos en dar formación sobre las diferencias culturales para entender por qué para nosotros a lo mejor empezar una reunión 5 minutos tarde
no es muy importante. Para una persona suiza, empezar 5 minutos tarde en una reunión por ningún motivo es una ofensa. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que aprender a vivir con eso, a acercar posiciones, pero a respetar también los puntos de vista diferentes. Porque luego esto al final del día requiere sentido del humor. Esto es divertido y de verdad que es divertido. Es una cosa que se puede disfrutar. Se puede disfrutar de lo que aprendes. Se puede disfrutar de los momentos en los que tienes situaciones incómodas porque tú le vas a dar un beso a una persona que no está acostumbrada a dar besos. Es divertido, lo aprendes. Aprendes cómo saludarle. Aprendes qué espera de ti y qué esperas tú de él. Al final, yo creo que vosotros lo sabéis quizá mejor que mi generación. Las culturas inclusivas y las culturas que aprenden de otras son culturas mucho más ricas. Son culturas en las que se puede crecer y en las que nos podemos desarrollar todos como personas. El esfuerzo es grande. Es un esfuerzo que requiere autoconocimiento, requiere tolerancia, pero también requiere no limitarnos a buenas palabras. Como os decía al principio, todos estamos preocupados por la inclusión, a todos nos gusta estar en un ambiente diverso, pero hay que hacer el esfuerzo y hay que pasar de las palabras a las obras. En las empresas eso se traduce en estrategias, se traduce en un liderazgo comprometido, se traduce en que demostremos que es un camino sin retorno, no tenemos elección. Vivimos en un mundo globalizado en el que no es nuestra elección, estamos ahí. Y bueno, pues tampoco podemos imitar otros modelos. Nosotros somos conscientes de que cada mundo, cada empresa es una realidad distinta. Nosotros tenemos nuestra realidad, pero otra empresa puede tener quizá que enfocarse en las diferencias de edad. Nuestro rango de edad es bastante parecido. Hay otras empresas que tienen empleados senior, empleados junior y empleados con los que tienen que convivir. Esa es su realidad. No se pueden imitar las de otras. Es decir, y pues, por supuesto, el último punto que para mí es crucial. Tenemos que formar a los líderes. Los líderes, las personas que lideran las organizaciones, tienen que estar en este momento con nosotros. Si no están involucrados, si no son ellos quienes se dedican a fomentarlo, si no están verdaderamente comprometidos, y si solamente es una declaración de buenas intenciones, no nos podremos mover. Tenemos que estar todos y todas en el mismo barco y remando en la misma dirección, porque es donde nos interesa dirigirnos por todas esas razones que os decía. Javier, no sé cuánto tiempo nos queda. Bueno, como habéis visto, ya para recapitular, ya como conclusión, si os fijáis, es muy importante para el entorno laboral, porque para toda empresa, el garantizar el respeto a los derechos. Es decir, ya no hablaremos de una protección penal, no hablaremos de ir a recurrir a estas cosas, sino simplemente del respeto diario, como bien comentaba Amelia, el tema de ese mero respeto a saber que si, por ejemplo, el día del Año Nuevo Chino es tal día que yo no lo sé, pues decir, oye, ese día, pues a esta persona igual le tengo que dar, aunque sea a mitad de año, un día libre porque es una costumbre de su país y tendrá que celebrarlo. Es decir, garantizar la diversidad es realmente un reto apasionante y muy enriquecedor también. Y si no, aquí en la universidad tenéis la opción también, si os fijáis, de cara a la diversidad, de fomentar, por ejemplo, la experiencia Erasmus, tanto Erasmus salientes como Erasmus entrantes. Ojo, a los Erasmus entrantes también aquí tenemos una gran labor de inclusión dentro de ellos. Es decir, el conocer, salir de nuestra zona de confort, salir de nuestro ambiente es fundamental. Pero eso sí, siempre tenemos que tener en cuenta esa garantía de los derechos. Hay que respetar en todo momento esos derechos mínimos indisolubles, porque en el fondo no hay ni mujeres ni hombres y mujeres. Hay personas y hay dignidad que hay que respetar en todo momento. Es decir, aquí en el ámbito laboral, la única diferencia, y me parece muy bien esa idea del rango salarial en función de lo que me aportas, vas a ver, debe de ser eso. Creo que también os quería comentar para justificar. Eso sí, no todo el mundo es tan respetuoso con los derechos. Es decir, como todo, hay vulneraciones, hay lesiones y aquí hay empresas que sabrán abusar y por tanto pasa de todo. Aquí tenéis un campo de trabajo apasionante. Es decir, tanto penal como desde el punto de vista laboral, pero eso sí, también, y esto es muy importante, no solo hay que tener un conocimiento jurídico, los idiomas son básicos.
Si queremos trabajar en un entorno multicultural, también tenemos que tener en cuenta que aquí el que se tiene que adaptar soy yo. Lógicamente, yo no tengo que ir a un sitio y decir, no, como yo hablo español, tú tienes que hablar español. Si voy a negociar un contrato en Estados Unidos, obviamente no puedo decir, no, lo negocio en español porque yo hablo español. Igual te dicen que sí, pero estoy seguro que en el 99,9% de los casos te dirán que lo siento, que no, o que y en el 0,001 es un porcentaje de error. Por tanto, tenerlo en cuenta. Es decir, la formación también en idiomas es básica, es esencial. Aquí en el grado tenéis la opción, aquellas personas que lo deseéis, de contar con la asignatura de inglés jurídico, pero también hay ofertas de idioma en la Casa de las Lenguas, hay experiencia Erasmus, que reitero, insisto, estáis en segundo del grado y por tanto aquí os animo encarecidamente a que el año que viene vayáis, hagáis, aquellas personas que podáis, la experiencia Erasmus, os involucréis, lo viváis a fondo, porque luego ya veréis, ya lo dijo Amelia claramente, en el fondo es humor, es gracioso, y eso todo el mundo lo puede comentar. Así que nada, por mi parte ya he terminado, ya la clase por mi parte ya ha terminado, y nada, le cedo el turno de despedir a Amelia también como invitada. Bueno, yo por mi parte solamente quería daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado y por estar aquí hoy. Vosotros sois el futuro de vuestra profesión y vuestra profesión es crucial para construir una sociedad mejor en el futuro. Vais a estar mucho mejor preparados que cualquiera de vuestros predecesores y vais a tener la responsabilidad de crear un mundo en el que os prime, vaya a regir la equidad y la justicia. Estaréis preparados para ello y yo solamente puedo desearos lo mejor en esa labor tan ilusionante. Muchas gracias y mucho éxito a todos. Bien, pues si alguien quiere